Bueno, entonces les digo, uno les manda el enlace a ustedes al modo. En el modo, cuando usted le da clic, viene acá al tema que vamos a ver, ¿cierto? En este caso hoy es puntos de corte con los ejes y signos de una función. Entonces recuerden, todo lo que hay acá, usted debe tratar de hacerlo. Lo que no entienda, pues ahí mismo voy a decir, no entienda esto, explíqueme cómo se hace. Entonces, si usted hace bien todas estas actividades, si usted mira lo que uno le pone acá, que yo siempre les voy a poner una imagen o dos imágenes que estén relacionadas con el tema que vamos a ver. Luego, después de esas imágenes, le voy a poner un video que también tiene que ver con el tema, que está relacionado con el tema que estamos viendo. Y le voy a poner actividades interactivas para que usted, después de hacer esas cosas, empiece a solucionar y mire a ver si está entendiendo, si no está entendiendo. Y entonces pueda tener las preguntas o aclarar las dudas llamándome, poniéndome un mensaje, escribiéndome, puede ser por el modo, puede ser por el WhatsApp. Y luego de esto viene la guía, que pues lo ideal es que usted coja la guía y la transcriba al cuaderno, ¿sí? Y desarrolle cada una de las cosas que aparecen ahí. Entonces vienen acá una introducción al tema, luego viene como una explicación de ese tema y después de esa explicación viene el tallercito. Recuerden, el taller es para que usted refuerce y se prepare para presentar la evaluación y tener buenas notas. Si usted hace así como le estoy diciendo, mira lo que se le apuntó acá, lo que le escribimos acá, todo lo que se le escribió acá, y usted trata de hacerlo como está ahí, seguro que usted no va a tener problema a la hora de presentar el examen. ¿Por qué? Porque cada que le surja una duda, usted mismo, vea, hágame el favor y me explica esto, ¿sí? Bueno, listo. Entonces vamos a la explicación de hoy que está fácil. Entonces ya dijimos que el tema de hoy era o es puntos de corte, ¿cierto? Puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? ¿O a qué llamamos puntos de corte? Cuando la gráfica pasa, puede ser por el eje X, que es la línea horizontal, o por el eje Y, que es la línea vertical, ¿cierto? En este caso tenemos en el eje X, tenemos un punto, dos, tres puntos. Esta función, esta gráfica de esta función está cortando al eje X en tres puntos. Uno, dos y tres. Y está cortando al eje Y en un solo punto. Normalmente las funciones cortan al eje Y en un solo punto o en ningún punto. O sea, no las pueden cortar en más de un punto. El eje X sí lo puede cortar en varios puntos. Listo. Entonces, cuando vamos a hablar de cortes con el eje con el eje X, corte en el eje X, estos punticos de acá van a tener la siguiente forma. A va a ser un número y Y, que representa la ordenada, siempre va a ser 0. La X va a tener un número y la Y siempre va a ser 0 en los cortes con el eje X. En los cortes con el eje Y, en los cortes con el eje Y, arribita, la X siempre va a ser 0 y la Y va a tener un valor. O también puede ser 0, ¿cierto? Igual acá, también puede ser que la gráfica pase por el punto 0, 0. Pero normalmente entonces, corte en el eje Y, la X siempre va a ser 0 y la Y va a tener un valor. Puede ser positivo hacia arriba o puede ser negativo hacia abajo. En este caso que tenemos acá, en este caso, es más pequeño acá. En este caso, los cortes con el eje X son, recuerden que un punto siempre tiene dos numeritos. El primer número pertenece a X y el segundo número pertenece a Y. Listo, entonces en este caso, para esta gráfica que nos decía, determina las coordenadas de los puntos de corte en la siguiente función. Cortes en X.
Entonces el primer número siempre es de X, ¿cierto? Entonces este primer punto de acá dice 3 en X, menos 3 en X y la Y siempre va a ser 0. Segundo punto de corte, 1 en X y la Y siempre va a ser 0. Recuerde que los puntos de corte va a tener esta formita en el eje X. Un valor para X y siempre va a ser 0 para Y. Y el tercer punto va a ser 3 para X y 0 para Y. ¿Listo? En esta gráfica, estos serían los 3 puntos de corte. En el eje X. Ahora, para el eje Y, como dijimos que tenía la forma que X siempre va a ser 0 y Y un numerito, entonces como el primer valor de la X, el punto siempre empieza con X, entonces X0 y Y1. X0, X0 y Y1. Subo por ahí hasta donde esté el 1. Acá queda el corte con el eje Y de esta función. Entonces, 3 cortes en el eje X, menos 3, 0, 1, 0 y 3, 0. Y un corte en el eje Y, en el punto 0, 1. Pregunta hasta ahí, pregunta. Listo. Líder, es Diga. que en el ejercicio que usted había puesto ahí, en el práctico aparece que cómo se nombra la gráfica señalada. Entonces aparecen esos nombres todos raros y no eje X, Ah, ya, no. ya, 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 ya. Listo. Lo que pasa es que el eje de las X, a escribirles acá, las X se llama el eje de las abscisas. X. Entonces, las X se llama eje de las abscisas y la Y se llama eje de las ordenadas. Acá, Ah, listo, líder, gracias. mucha pelota. Eje Y se llama eje de las ordenadas. Así era una pregunta que había ahí en la introducción de la guía, ¿cierto? Sí, ¿Cómo señor. se llama el eje, cómo se llaman los ejes del plano cartesiano? Entonces, las X se va a llamar abscisas y las Y se va a llamar ordenadas. Eje de las ordenadas y eje de las abscisas. ¿Qué otra preguntita hay? Estoy en una clase. Bueno, listo, seguimos. Listo, entonces, para hallar los puntos de corte, si no me dan la gráfica, ¿cierto? Resuelvo esta ecuación. F de X igual a 0. Cojo, recuerden que este F de X es el mismo Y. F de X es lo mismo que Y. Es decir, que coja esa ecuación y quite esta parte de acá y escriba 0 y resuelva la ecuación que me queda formada ahí para encontrar los puntos de corte con el eje X. Y para encontrar los puntos de corte con el eje Y o el punto de corte con el eje Y, si lo tiene, cojo, reemplazo la X por 0 en la función que me estén dando. Entonces, X va a ser 0 y Y va a ser el numerito que me dé al reemplazar esa función ahí. Listo. Pregunta. Oh, está muy fácil. Hoy sí nos sacamos el 5. Imagínense que les di para que sacaran 6, porque les puse el ejercicio ayer, una unidad. Y 5 el examen de hoy serían 6. Ajá. Listo. Entonces vamos con los signos de la función. ¿Cierto? Los signos de la función puede ser, cuando nos hablan de signos nos quieren decir que es o negativo o que es positivo. ¿Sí o no? Si me hablan de signos, entonces pienso en eso, o positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? ¿O cuándo es positiva la función? Cuando Cuando, está por encima de lleno. cuando está por encima del eje X, ¿cierto? Y es mayor que 0. Y esa función ahí va a ser mayor que 0. Si la función es mayor que 0, la gráfica va por encima del eje X. ¿Qué quiere decir eso que mayor que 0? Ah, pues porque reemplazo la función con un valor y ese valor, el resultado me da o positivo o negativo. Si me da positivo, significa que es mayor que 0.
y eso significa que la gráfica va por encima del eje X. Resulta que si yo reemplazo la función por un valor y en vez de darme mayor que 0, me da menor que 0, quiere decir que la gráfica es negativa y va por debajo del eje X. Entonces, signos de las funciones. Si me da positivo, por encima del eje X. Si me da negativo, por debajo del eje X. Bueno, ¿preguntas? Te repito ahí, para hallar los puntos de corte, reemplazo Y por 0 y resuelvo esa ecuación. Y con el eje X, ¿cierto? Para hallar el punto de corte con el eje Y, reemplazo la X por 0 en la función para obtener el valor de Y. Listo, seguimos acá. Entonces teníamos ahí un ejemplito que lo vamos a explicar acá. Entonces, halla los puntos de corte con los ejes y los signos de la función. Listo. ¿Cuál función? Esta que aparece acá. Voy a colocar esto acá. ¿Cuál función? Esta que nos aparece acá. F de X igual a X menos 6 sobre X menos 2. Entonces, para hallar los puntos de corte, dijimos allí que quitábamos esta parte o igualábamos a 0 la función, ¿cierto? Y resolvíamos esa ecuación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Líder, esos son los valores de la ecuación exactamente. Uno ya reemplaza los otros signos por el 0. Nos dan acá el ejercicio, ¿cierto? En este caso nos dieron este, pero no puede ser cualquier otro, ¿cierto? Y nos dicen, encuentra los puntos de corte. Listo, entonces lo Sí. que hacemos es coger esta función que me aparece acá, lo que está después del igual. Primero aparece f de x, o sea, función de x igual. Y una partecita ahí que está relacionada con la x, ¿cierto? En este caso, x menos 6 sobre x menos 2. ¿Qué hacemos? Cogemos esta y la igualamos a 0, es decir, formamos una ecuación. La igualamos a 0 para formar una ecuación y la resolvemos. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones? Recuerden que utilizamos operaciones opuestas. Si está sumando pasa a restar, si está restando pasa a sumar, si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar. Como en este caso, necesitamos despejar. Entonces, esto de acá que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Y si multiplicamos por 0, siempre que multipliquemos por 0, nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces, x menos 2 por 0, entonces nos da 0. Nos queda x menos 6, x menos 6 igual a 0, porque esto pasó para acá y al multiplicarlo por 0 nos da 0. Entonces nos queda x menos 6 igual a 0. Como necesito encontrar el valor de la x, que es el que me dice el punto de corte, despejo la x acá. Como el 6 está restando o está negativo, lo pasamos para el otro lado, positivo, ¿cierto? Y nos queda x igual a 6. Quiere decir que esta función f de x igual a x menos 6 sobre x menos 2 va a tener un punto de corte en x igual a 6. ¿Cuál es ese punto? Ya sabemos que el punto de corte de x quiere decir que y va a valer 0. Entonces, este punto de corte para esta función en el eje x, que no tiene sino 1, miren, no encontramos ni un solo valor de la x, es en el punto 6 para x y 0 para y. Pregunta hasta ahí. Didier, entonces donde ahí el 6 fuera positivo pasaría a negativo, entonces hubiera quedado menos 6. Menos 6, 0, sí. Hubiera quedado menos 6, 0, correcto. Listo. Entonces ya tenemos el punto de corte con el eje X. Listo. Vamos a hallar el corte con el eje Y. Para hallar el corte con el eje Y, recuerden que calculamos f de 0. ¿Qué quiere decir f de 0? Que aquí, en vez de la x, ponga 0. O que quite la x y la reemplace por 0. Entonces nos queda de la siguiente manera. F de 0, o sea, quite la x y ponga 0. Y nos queda menos dividido entre menos nos da más. Y 6 dividido entre 2 nos da 3. Significa que el punto de corte con el eje Y va a ser 0 para x y
3 para y. Punto de corte en el eje y de esta función es 0 en x, 3 en y. ¿Preguntas? ¿Dudas, quejas, reclamo, inquietudes? Entonces, No, para no me van hallar, a, no me van a dormir. entonces Cuénteme. como tenemos el valor de 0 para hallar en y, solamente reemplazamos x por 0 y entonces ya haríamos la división entre ellos mismos y después entre 3, ¿no? Eso, entre los números que me queden acá. Si es de esta forma, pues si es de otra forma, miramos a ver qué operación hay que hacer y listo. El número que me quede ahí, ese va a ser el corte en y. Ah, listo. Bueno, Pues, listo. ¿Y eso sería para calcular dos intervalos o nada más? ¿O para calcular cualquier otro? Recuerde que este es para y. Donde abro los intervalos es en x. El de x es el que me dice cuántos intervalos, en cuántos Debe haber intervalos queda dividido. Sí, eso. 6 partes, Alice. Listo, vamos a mirar Profe, entonces. buenos días, qué pena. Tranquila, buenos días. Tome Ay, apuntes, tranquila, no se preocupe. bueno, que estoy Li- un poquito enferma. listo, no, tranquila, Mari. Listo, entonces como estamos haciendo acá, acá nos decía, el ejercicio acá nos decía, ejemplo, haya los puntos de corte con los ejes y los signos de la función. Entonces ya tenemos los puntos de corte. Ya dijimos que con el eje X era 6, 0 y con el eje Y es 0, 3. Listo. Nos faltan hallar ahora antes los signos de la función. Cuando tengamos funciones de este tipo, se llaman funciones racionales, que en el denominador esté la variable, tengo que tener en cuenta una cosa. Cierren un momentico el micrófono. Recuerden que no podemos dividir entre 0. O sea, si usted coge la calculadora y escribe 5 dividido entre 0, pues ahí le marca un error. Cualquier número dividido entre 0, pues nos va a decir que es un error, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar dónde este denominador se me hace 0. Ojo, pero solo cuando la variable esté en el denominador, cuando tenga la x en el denominador. Miro cuándo se me hace 0 o qué número reemplazo para que se me haga 0. En este caso acá, si le diéramos el valor de 2 a la x, me quedaría 2 menos 2, 0. Cuando ocurre eso y se hace 0, en las funciones se llama que la función no es continua o esa función es discontinua en ese numerito que me den acá. Si en vez de yo tener acá x menos 2, hubiera tenido por decir algo x menos 5, quiere decir que la x no la puedo reemplazar por 5, porque 5 menos 5 me daría 0. Entonces no sería continua en x igual a 5. En este caso, este ejemplo de acá, como es x menos 2, quiere decir que yo no puedo reemplazar la x por 2, porque me daría 0 en el denominador. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que el eje de las x, como está acá, queda dividido en ¿cuántos intervalos? Queda dividido en 3 intervalos, ¿cierto? Uno que va antes de 2, otro que va entre 2 y el punto de corte con x, o sea, entre 2 y 6. Y otro que es después de 6. ¿Para qué dividimos estos intervalos? ¿Para qué dividimos los intervalos que me aparecen ahí? Para ver si la gráfica antes de 2 es positiva o negativa. Si entre 2 y 6 es positiva o negativa. Y si después de 6 la gráfica es positiva o negativa. Si es positiva, por encima de las x. Si es negativa, por debajo de las x. Queda la gráfica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los signos de esta función. Teniendo ya los intervalos, digo, antes de 2. Antes de 2, ¿qué números hay? Pues está el número 1, está el número 0, está el menos 1. Entonces, ¿qué hace uno? Como nosotros somos tan avispados, reemplazamos con el número que me quede más fácil de hacer la operación. En este caso, 0. Si quito la x y pongo 0, me queda menos dividido entre menos, así como me quedó acá, menos dividido entre menos y me da más. Como me da positivo, quiere decir que esa función es mayor que 0. Como es mayor que 0, la gráfica va por encima del eje X. ¿Dónde es mayor que 0? Pues en este intervalo. ¿Cuál es este intervalo? A la izquierda son los menores, ¿cierto? Entonces, si se me corta, vuelvo y les mando
Momentico. Bueno, entonces acá como nos dio positivo, la gráfica queda por encima. Líder, Dígalo, estamos viendo una pantalla que dice Zoom. ¿verdad? Entonces, espera, a ver, yo vengo acá. Listo, ahora sí vamos a ver. Ahí. Ahí sí o qué. Sí, señor. Listo, bueno. Listo, entonces decíamos acá que el intervalo como es de 2 a la izquierda, entonces quiere decir que viene desde menos infinito hasta 2, ¿cierto? En todo este recorrido que hace la gráfica hasta 2, la gráfica va a ser positiva, quiere decir que va por encima del eje de las X. Si se corta, volví y les mando el mensaje para 10 minuticos de explicación ahí. Listo, analizamos entre 2 y 6. ¿Qué números hay entre 2 y 6? Ah, pues entre 2 y 6 está el 3, el 4, el 5 y el 5, ¿cierto? 2, 3, 4 y 5. Utilizo cualquiera de esos, lo reemplazo acá en la función y miro qué signo tiene. Es decir, algo acá cogimos el 3. Entonces, si ubicáramos el 3 acá, quedaría 3 menos 6, arriba me daría negativo. Y abajo diría 3 menos 2, abajo me daría positivo. Entonces, negativo dividido entre positivo nos da negativo. Como es negativo, eso quiere decir que esa función es menor que 0. Si la función es menor que 0, entonces la gráfica va por debajo del eje X. Significa que en el intervalo entre 2 y 6, la gráfica va por debajo del eje X en este intervalo. Listo, y miro la última parte, X mayores que 6, ¿cierto? Mayores que 6, 7, 8, 9, 10, el número que sea, ¿cierto? Escogimos el 7. Entonces 7 menos 6 me da 1 positivo y 7 menos 2 me da 5 positivos, o sea, los dos son positivos. Como los dos son positivos, al dividirlos me da positivo. Significa que la función es mayor que 0. Y nos queda que la gráfica va por encima en el intervalo desde 6 hasta infinito. Y entonces nos queda la gráfica de la siguiente manera. A ver, pero se ve un poquito borroso. Dijimos que en 2 frente a una discontinuidad, o sea, la gráfica viene desde por ahí desde menos infinito y no puede pasar por 2, pero sí pasa por el 3, 0 en X y 3 en Y. Y se estrella acá con el 2 donde no puede pasar, entonces echa hacia el infinito. Porque dijimos que entre menos infinito y 2, la gráfica iba por encima del eje X. Luego me dice que entre 2 y 6, la gráfica está por debajo del eje X. Entonces, por debajo del eje X. Entonces, la gráfica viene acá, pasa por 6, ¿cierto? Pasa por 6. No toca el 2 porque dijimos que ahí la gráfica presenta un salto o es discontinua o no es continua. Entonces viene así, la dibujamos por acá porque me están diciendo que es negativo, que va por debajo. Y cruzo acá en 6. Entonces, por eso queda así. Y de 6 hasta el infinito me dice que la gráfica es positiva, que la función es positiva, que la gráfica va por encima del eje X. Entonces pasa acá por el punto de corte en X que es 6, 0 y sigue por encima del eje X. Puede ser que sea por acá, puede ser que sea más arriba, ¿sí? O sea, lo ideal es hacer más o menos el bosquejo, que uno tenga la idea si va por encima o va por debajo del eje de las X. Listo. Y luego, después de esa explicación, venía el taller, ¿sí o no? Que me imagino que no tuvieron dudas porque casi nadie me preguntó. Entonces decía la primera. Dibuja una función que cumple las condiciones dadas en cada caso. Esta es la de esa. Entonces me dice acá, el dominio son todos los números reales, o sea que la X puede tomar cualquier valor, ¿cierto?
Los puntos de corte con el eje X son 5, 0, 1, 0 y 4, 0. O sea, tiene 3 puntos de corte. Y el punto de corte con el eje Y es 0, 2. Quiere decir que esta gráfica va a pasar por 2. Entonces, usted, como no somos expertos en dibujar gráficas, ¿cierto? Lo que usted tiene que hacer es, usted coge, dibuja el plano cartesiano. Voy a dibujarlo acá. Dibujamos el plano cartesiano, ¿cierto? Ubico los puntos que me dicen acá. Vamos a ver si con este me pinta mejor el punto. Ubico los puntos que me dicen acá. Acá mire, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ahí, vamos a hacerlo así porque no encuentro otra forma de hacerlo. 1, 0. Ah, perdón, era menos 5, 0. 1, 2, 3, 4, menos 5, 0. ¿Cierto? Ahí. 1, 0. Entonces, aquí. 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Entonces, ubicamos el punto ahí. Esos son los cortes con el eje X. Y luego me dice, y corta el eje Y en 0, 2. 1 y 2. Listo. Trace una gráfica. Y me dicen que el recorrido es desde menos 5 hasta 5. O sea, el recorrido es el mismo rango. ¿Qué significa eso? Significa, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que esa gráfica va a ir desde acá donde les voy a rayar. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, la gráfica va a estar acá. Entonces me dicen, dibuje la gráfica. Ya tengo estos puntos. Lo que hago es unir esos puntos. ¿Cómo? Como los quiera unir. Listo, cojo el lápiz. Ustedes saben que tienen buen pulso. Y trazo la gráfica sin pasarme de ahí y sin pasarme de acá. Y listo, ya quedó la gráfica. La preguntas de esa. Preguntas. No sé. Igual con la otra, usted hace lo mismo, ubica los puntos. ¿Y qué tiene que hacer usted? Unirlos. Unirlos. No importa que la función sea así o no sea así, a mí me están diciendo, haga una función que pase por estos puntos. Yo trazo la función, ubico, eso sí, hay que ubicar bien los puntos y trazar la gráfica y unir los puntos para poder trazar la gráfica. El segundo decía, determine los puntos de corte con los ejes y el signo de las siguientes funciones. Entonces tenemos acá puntos de corte. Miro acá la X. Ahí. Va a tocar hacerlo por acá un ladito. Miramos acá qué número está cortando la X y qué número está cortando la X acá. ¿Cuántos puntos de corte ven ustedes ahí? No hay ninguno por ahí que para decir. No, pero, o sea, si, Dos. si Hay toca la dos. X, si toca la X, quiere decir que ahí va a cortar la X si la tocas. No necesariamente tiene que atravesarla. O sea, con el solo hecho de que la toque ahí y no haya una bolita blanca, significa que ahí la está pasando. O sea, tiene dos cortes, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos números? Toca determinarlos, ¿no? Este primero podría uno decir que es menos 2 y 0. 0. Y el otro sería 2, 0. ¿Cierto? Están como a la misma distancia. Ahí me dicen que es 1. Puntos de corte con el eje X. Menos 2, 0 y 2, 0. Punto de corte con el eje Y. ¿Cuál sería? También 2. 0 0. en X y menos 2 en Y. Listo, ¿cierto? Y para los signos, vemos que esta gráfica que está por encima o por debajo del eje, Debajo. por debajo. Debajo. Eso quiere decir que esta gráfica siempre va a ser negativa. F de X es menor que 0. Lo puedo escribir.